Buenas tardes, bienvenidos a su programa Salud TV. Hemos llegado al miércoles, es ombliguito de semana, 28 de septiembre. Tal y como les había dicho ayer, ¿de qué vamos a hablar ahora? De las fracturas nasales. Veamos la siguiente cápsula y al regreso les presento a nuestros invitados. Si hablamos de fracturas, la de la nariz es la más común de la cara. Por lo general, ocurre después de una lesión y con frecuencia se presenta junto a otras fisuras faciales. Algunas veces, un traumatismo contundente puede provocar que la pared que divide las fosas nasales se separe. Las lesiones de nariz y de cuello con frecuencia se observan al mismo tiempo, ya que un golpe con la fuerza necesaria para lesionar la nariz podría ser suficiente para lastimar el cuello. Las lesiones nasales graves causan problemas que requieren atención médica inmediata. Estas pueden ocasionar un absceso o una deformidad permanente que cause un bloqueo nasal o también puede provocar la muerte del tejido y el colapso de la nariz. Para hablar de este tema tan interesante, porque las que somos madres sabemos que estamos pues expuestos a que cualquier día en un accidente en el colegio nuestros hijos puedan tener una fractura nasal, ya no dijéramos en un accidente los más grandes o los adultos, en fin, cualquiera está expuesto a un accidente en el cual pueda tener una fractura de nariz. Nuestros invitados del día de hoy, el primero al que vamos a dar la bienvenida es nuestro cirujano plástico, el doctor Mauricio Guerrero. ¿Cómo estás, Mauricio? Bienvenido. Bien, gracias por la invitación y pues aquí estamos para aclarar dudas y para darle una luz más clara al público. Excelente. También tenemos nuestro anestesiólogo, el doctor Boris Fermán, quien nos va a hablar pues de todas esas tipos de anestesia o sedaciones que se van a dar en casos de corrección de nariz o ya sea por trauma o estética también, incluso podemos hablar un poquito de eso. ¿Qué tal, Boris? ¿Cómo estás? Bien. Muchas gracias por la invitación y vamos a tratar de ayudar a esclarecer algunas dudas sobre este tema tan interesante. Y si vamos a hablar de nariz, no nos puede faltar nuestra otorrinolaringóloga, la doctora Elsa Rubí Díaz Escobar. ¿Cómo está, Rubí? Elisa. Bien, aquí vamos a hablar un poco acerca de lo que son los traumas nasales, las fracturas nasales, para, como dijo el doctor, esclarecer algunos puntos importantes para que las personas se eduquen, ¿verdad?, acerca de quién es el adecuado para evaluar estos pacientes, cómo se deben manejar, qué tipo de anestesia se les debe de realizar. Bueno, definitivamente un tema muy importante, pero tenemos que aprender desde el principio. Para empezar, creo yo, Rubí, hablemos un poco de la anatomía de la nariz, porque uno se hace así la nariz, uno dice, bueno, no tengo huesos, estoy bien aguadita. ¿El hueso es cartílago? ¿Cómo es la cosa? A ver, explícanos. Sí, la nariz es una estructura que tiene forma de pirámide con un cono y una base y está formada por un esqueleto osteocartilaginoso, tiene músculo y tiene cartílago, hueso y piel. Y además de eso está dividida por un puente nasal, que es el tabique, que tiene en la parte anterior tiene cartílago y en su parte posterior tiene hueso, por lo cual hay que ser cuidadosos, delicados con las estructuras de la nariz y si hay algún trauma, algún golpe, es mejor llevarlo al especialista, ya sea al cirujano plástico, al otorrinolaringólogo o al médico general para que lo evalúe y ver si necesita evaluación por el especialista o realizar algún tipo de estudios para complementar el diagnóstico. Excelente. Tenemos unas imágenes en las que podemos hablar un poquito también de la anatomía para ver qué parte es la que realmente se puede fracturar, ¿verdad? Pero en general podemos empezar hablando cuál es la parte, o sea, realmente es la parte de arriba, ¿no? La que se puede quebrar, el puente. Sí, puede ser que sea el puente nasal que está formado por tejido óseo que se une con el hueso frontal. Y también tenemos en la parte medial, en la nariz, el septum nasal que está formado por cartílago y por hueso. Es el que divide las dos fosas nasales en dos partes simétricas, dos cavidades por donde entra el aire. También pueden haber lesiones en los cornetes, que son unas pequeñas estructuras que están en la entrada de la nariz, a ambos lados de la nariz, que pueden producir también sangrado nasal sin ser alguna fractura. Pueden haber laceraciones, traumas nasales que solo involucran septum nasal
o que involucran huesos propios nasales en el dorso nasal o ambas, o también otro tipo de fracturas a nivel de hueso etmoides o de maxilar, a nivel orbitario. Por eso es necesario ser bien acucioso. Vamos a explicar cómo se debe realizar el examen también cuando un paciente tiene un trauma nasal, para que los pacientes estén interesados y estén seguros que el médico en realidad los evaluó bien. Ahí tenemos el puente nasal, el dorso nasal, que está formado por los huesos propios nasales, el cartílago dorsal, los otros cartílagos que también contribuyen a la estructura nasal, y la piel, que es lo que lo recubre. Ahí está donde lo que hablábamos, ¿verdad? Que prácticamente la punta es cartílago y son los huesos más pegados al cráneo los que realmente es hueso, ¿no? Sí, ese hueso y el otro es cartílago, y pueden haber fracturas de cartílago también cuando son golpes demasiado fuertes. Muy bien. ¿Esa es una fractura del puente? Esa es una fractura de huesos propios nasales. Ok. Veamos la siguiente. Mira. Esa tenemos una fractura septal, que en ese hay que decir que es importante evaluar bien el septum, no solo los huesos propios nasales. Lo ideal es poner un vasoconstrictor al paciente en ambas narinas, colocar un rinoscopio, si hay coágulos, que es lo más probable, aspirarlos para poder evaluar bien el septum nasal, ya que las deformidades de tabique nasal son las que más frecuentemente dan deformidades externas posteriormente si no se tratan adecuadamente. Excelente. Mauricio, en tu experiencia, ¿qué es lo más frecuente? ¿Cuál es el tipo de fracturas más frecuentes que tú has tenido la oportunidad de ver? ¿En quiénes es más frecuente realmente en niños? Porque yo tengo la impresión que es una cuestión de accidente o de tránsito de niños, pero tú dinos tu experiencia. Pues mira, el trauma nasal o la fractura nasal se puede ver a cualquier edad. Yo he tenido pacientes que andan jugando fútbol con sus amigos, se terminan peleando y fractura nasal. Como también he tenido niños que están en su casa, quieren salir al patio, la puerta está cerrada de vidrio, chocan, trauma nasal. A toda la edad, también a edad adulta, pues los señores de repente no ven bien alguna grada, se caen y viene el trauma nasal, son las causas más frecuentes. El problema es que acordate que va asociado, el hueso nasal está pegado a los huesos de la órbita, a los huesos del maxilar superior, y no solo, en muchas ocasiones no solo es la nariz, porque la gente dice, me golpeé la nariz, pero realmente en muchas ocasiones está asociado a otra lesión por otro lado, y eso es a lo que se refiere la doctora en la acuciosidad del diagnóstico, que no solo tenemos que pensar en la nariz en sí, sino que lo que está alrededor y evaluarlo a la vez. Yo siempre recuerdo ahora que decías, generalmente cuando hablamos de niños quizás es más frecuente en los varones, ¿verdad? Porque son un poco más tremendos. Más tremendos y más violentos. Siempre recuerdo en el colegio que estaban mis hijos chiquitos, les comentaba yo antes de comenzar el programa, un niño con una lonchera le quebró la nariz al otro. O sea, definitivamente es un accidente bien. Propio niño es más difícil que una niña bailando ballet se vaya a quebrar la nariz. Sí, es más difícil. La verdad que la primera causa son agresiones, porque eso sí se ve casi que todas las semanas, que me dieron un puñetazo o alguien que estaba tomado se echó sus tragos y le empezó a pegar a alguien, incluso a la esposa. Es frecuente que las mujeres también reciban golpes de la pareja. Esa es la primera causa. Luego sigue por deportes, los codazos, los pelotazos, jugando basquetbol, jugando fútbol, o a veces la rodilla. Sí, la rodilla, rodillazos también se valen. Y después siguen los accidentes de tránsito, y como dijo el doctor, en cuarto lugar, las caídas, ya sean niños o pacientes adultos mayores que no ven bien o que a veces padecen de vértigo o de mareo, y ahí se van, y eso también hay que ser cuidadoso de examinarlos bien para ver que no tengan otro tipo de lesiones. Muy bien. A ver, Boris, cuéntanos en tu experiencia qué es lo que más has dormido, niños, adultos, y qué casos así como bien feos con fractura en otro lado han visto. Sí, lo que sucede es que en mi experiencia pues prácticamente ha sido quizás un porcentaje bastante similar, un 50%, 60% entre niños y adultos, porque nuestro país se caracteriza por ser un país un poco violento, y además tenemos una alta incidencia de accidentes de tránsito, en donde, como ya lo dijeron los doctores, se presentan este tipo de fracturas. Ahora, la complejidad del caso va a depender también del tipo de trauma. No es lo mismo un loncherazo de un niño a un accidente de tránsito sin uso de cinturón de seguridad, ¿verdad? En donde se va a acompañar de fracturas de órbita, fracturas de otros huesos de la cara, propios de la cara, aparte de los nasales. Exacto, más cortes, y se vuelven ya en fracturas complejas, que son fracturas con heridas y expuestas, pues,
Entonces, y de acuerdo a eso también vamos a elegir el tipo de anestesia que se va a utilizar. Y eso, bueno, y esa era otra cosa. ¿Cuáles son los tipos de fracturas que podemos ver en la nariz? Porque hablamos en los demás huesos, siempre hablamos de fracturas compuestas, fracturas simples, fracturas expuestas, ¿verdad? La conminuta incluso, no sé si en este caso, ¿cuáles son los tipos de fracturas? O sea, depende del tipo de dónde fue el golpe, si fue de frente o si fue de lado. Así vas a evaluar las fracturas de qué tipo son. Y también se pueden dividir según el grado de huesos o estructuras anatómicas que están alteradas. Si una fractura tiene una herida por fuera, es una fractura nasal expuesta. Tiene que tratarse adecuadamente con un lavado quirúrgico, lo ideal en sala de operaciones con el paciente dormido para que no sienta nada y para que el médico pueda trabajar adecuadamente, porque depende de cada paciente, porque hay pacientes que tienen buena tolerancia al dolor y se les puede realizar un procedimiento con una sedación, pero la mayor parte de pacientes, si están sintiendo dolor, se mueven demasiado y no se puede realizar bien el procedimiento. Y las fracturas por lo menos en mi experiencia, las fracturas que se realizan con anestesia general, en primer lugar, protegemos la vía aérea del paciente porque cualquier gota de sangre se puede ir a la tráquea y a los pulmones. Y dos, el procedimiento se puede realizar con mayor seguridad sin que el paciente quede traumado, que yo sentí que me estaban tocando, que me estaban tronando los huesos, que me estaba doliendo. Por eso yo casi siempre un paciente con una fractura que es necesario realizar un procedimiento, lo más seguro es hacerlo con anestesia general. Bueno, de eso y más vamos a estar hablando cuando regresemos de la primera pausa comercial. Ya volvemos. BioOil es el producto para cicatrices y estrías más vendido en 20 países alrededor del mundo. BioOil, ahora disponible en El Salvador. Presenta. BioOil es un aceite de cuidado de la piel que ayuda a mejorar la apariencia de cicatrices, de estrías y además en irregularidades en el tono de la misma. Contiene aceites naturales, vitaminas y el revolucionario ingrediente aceite Purcellin. Para más información sobre este producto y resultados de pruebas clínicas, visite el sitio www.bioil.com. BioOil ahora disponible en nuestro país a un precio de venta de solo $11.49. Es el producto para cicatrices y estrías más vendido en 20 países alrededor del mundo. BioOil, ahora disponible en El Salvador. Presentó. Caída que tenga frontal, o sea, se puede caer y no protegerse el rostro, o cualquier otro tipo de accidente que conlleve algún descuido sobre el rostro y sea pesado, algún accidente de tránsito, una caída de una patineta, de escaleras, etc. Una como hemorragia sanguínea. Una fractura, un golpe contuso con algún objeto también. La sinusitis, eso produce la sinusitis y a la vez de ahí dependen muchas enfermedades. Es muy delicado la nariz y entonces en eso hay que tener cuidado, porque si después no tiene cuidado entonces ya no se puede alentar. Otra cosa también, hay personas que solo se lavan la cabeza y ahí depende la sinusitis. Una fractura de nariz le puede tener problemas para respirar, puede estar propenso a muchas infecciones respiratorias. Puede ser una caída o puede ser un golpe con algo. Producir dificultad al respirar. También puede producir con la estética que la persona se vea mal, no sentirse bien consigo misma. Puede producir un hematoma, obstrucción que puede dar disnea, dificultad para la respiración. Tiene muchas complicaciones, depende si es fractura abierta, cerrada, puede producirse infecciones, que puede generalizarse y dependiendo de eso va a producir ciertos síntomas, fiebre.
Bueno, y en este bloque vamos a hablar un poquito de cuáles serían realmente los signos y síntomas que nos deben hacer sospechar luego de un trauma el que pueda haber una fractura de nariz. Y esto, como dijo el doctor Fermán antes del corte, pues va a variar dependiendo del tipo de trauma y claro, de si es un niño o si es un adulto. Porque no me dejarán mentir, hay ocasiones en que los niños se golpean o un adulto incluso se puede golpear, está inflamado. A lo mejor no da síntomas en el momento, pero posteriormente sí puede ser una fractura. ¿Cómo sería en este caso el abordaje, Ruby? Bueno, lo ideal es en primer lugar realizar una historia clínica adecuada, como siempre decimos, preguntarle cuántas horas tiene de evolución, cuándo fue el golpe, cómo fue el golpe, si fue de frente, si fue de lado, con qué se golpeó, si hubo sangrado nasal. Hay que decirle, yo siempre les digo a los pacientes que me enseñen una foto antes del golpe para tener una idea si ya tenía antecedentes de algún golpe previo, cómo respiraba antes del golpe para ver si el paciente ya tenía algún problema obstructivo o si respiraba bien o mal para evaluar si va a ser necesario hacerle alguna otra cosa. Si ha tenido sangrado en la nariz porque puede haber rotura de estructuras internas aunque por fuera no se le vea ninguna herida. Y lo ideal luego es hacer un examen físico adecuado, palpando todo el dorso nasal. Yo siempre les pongo un poquito de gel para que se me deslicen los dedos, palpar si hay deformidades, crepitaciones, hundimientos, si hay demasiado dolor. Además de eso, lo que explicamos anteriormente, colocar un vasoconstrictor, evaluar con el rinoscopio si hay demasiados coágulos, aspirarlos y si es necesario, pues enviar unas radiografías de huesos propios nasales que nos pueden orientar si hay alguna fractura. Cuando hablamos de vasoconstrictor, expliquémosle a la gente el para qué lo estamos ocupando, qué es lo que vas a usar. Se utiliza uno para disminuir el sangrado, se puede utilizar cualquier tipo de oximetazolina y con esto disminuimos el tamaño de los cornetes, el sangrado para poder evaluar bien si hay heridas internas, si hay algún hematoma septal, que es cuando hay un golpe fuerte en el septum, empiezan a sangrar las arterias y se pone el tabique muy grueso y el paciente no puede respirar. Si este hematoma evoluciona, se infecta, se hace un absceso septal y se puede perder el tabique nasal y la nariz quedar con problemas anatómicos serios como una nariz en silla de montar, la nariz hundida. Entonces hay que evaluar bien las estructuras, como dijo el doctor Guerrero, también tenemos que evaluar las órbitas, palpar alrededor de las órbitas y si es necesario, creemos que es un trauma un poco difícil, lo ideal es hacer un TAC de nariz y senos paranasales para evaluar la complejidad de la fractura si creemos que el paciente va a necesitar un procedimiento quirúrgico. Mauricio, cuando un paciente llega, dijéramos posterior a un accidente, cuando llega a un hospital, ya sea privado o institucional, idealmente, obviamente después de verle lo demás, ¿verdad? Pero si solo es un trauma de cara y que sospechamos porque hay mucha inflamación o edema, como le llamamos médicamente, y tenemos demasiada inflamación y no podemos ver, ¿quién debe evaluar a este paciente? Puede ser de solo un cirujano, puede ser un otorrino o puede ser un plástico. Mira, estamos hablando de un hospital de primer nivel, usualmente es el médico general. O el cirujano que esté de turno. Quien lo ve, él se lo tiene que pasar al cirujano. El cirujano tiene que llamar al cirujano plástico o al otorrino que esté de turno para que él determine qué es lo que tiene el paciente. Como dice la doctora, lo básico aquí es examinar al paciente detenidamente y cuando nosotros ya tenemos una sospecha diagnóstica, nosotros damos el manejo adecuado. Aquello que se hace todavía, aunque no es lo adecuado, de que un paciente está con el trauma nasal, esté inflamado y vámonos a sala ahorita a operar, eso no es adecuado por la sencilla razón que todo ahí adentro está inflamado. Acordémonos que tenemos huesos, ligamentos, cartílagos, que todo eso puede estar deforme, que en este momento, como está inflamado, no lo podemos apreciar. Lo ideal, lo adecuado es darle o un antiinflamatorio o colocar hielo, decirle a las personas que no es una urgencia real, podemos esperar un periodo de tiempo necesario para poder evaluar mejor las estructuras y poder tomar una mejor decisión. Es importante lo que dice la doctora, es cómo este paciente funcionaba, si padecía de dolores de cabeza, si sentía mucho peso en la frente, eso se llama sinusitis, o si el paciente decía que solo con una fosa respiraba y con la otra no. Todo eso es bien importante para ir tomando decisiones que vamos a hacer. No es una verdadera urgencia que el paciente llegue con el trauma nasal y te metes a sala, sino que te puedes esperar para ver, como te repito, qué estructuras es la que están dañadas, lo que uno sospecha. Y nos podemos apoyar con imágenes, como puede ser un TAC, una reconstrucción en 3D,
O también puede ser una simple radiografía, pues para ir viendo todas las estructuras integrales, no solo la nariz. Y entonces, ¿cuánto es el tiempo ideal a esperar antes de ser intervenido o para evaluar bien si es necesario una intervención y qué tipo de intervención? ¿Cuánto tiempo debemos esperar? Mira, pueden ser 3 días o hasta una semana si tú querés, dependiendo. Ahí es muy importante hablar con la familia del paciente, con el paciente para calmarlo, porque muchas veces la ansiedad de ellos se le transmite al médico. Y el médico, cuando ve que está demasiado ansiosa la gente, no dice tengo que hacer algo. Pero eso realmente es incorrecto. Eso mismo te iba a decir, porque realmente hemos hablado de las diferentes probabilidades, ¿verdad?, de que alguna persona ya sea una persona mayor y todo. Pero, por ejemplo, en el caso puntual de los niños, los papás, o sea, las mamás somos súper ansiosas y definitivamente señoras, tienen que tener una gran paciencia y confianza en Dios primero y en el médico y escuchar lo que se les está diciendo. O sea, si les está diciendo tenga paciencia y espere, o sea, pregunte todo lo que quiera usted saber para que esté tranquila y segura, pero no cometa el error de salir corriendo a buscar a otro, porque puede ser que en ese mismo, como le dice el doctor, o sea, su ansiedad la va a ser transmitida y le va a someter a sus hijos a procedimientos que a lo mejor en ese momento no es el momento idóneo, ¿verdad? Así es, y vas a tener resultados no tan favorables, porque te digo, te puedes meter a sala y crees que solucionaste el problema, ponerle una desviación septal, lo puedes decir, ya lo arreglé, pero ese niño no sabe si dentro de 5 años no va a poder respirar, no sabe si los ligamentos entre los cartílagos se rompieron, tú no lo captaste, y dentro de 5 años va a tener la nariz hundida como el boxeador. O sea, todo eso, por eso es que nosotros a veces decimos, mire, tranquila, démosle por el dolor, nos vemos dentro de 3 días o dentro de 5 días, dependiendo de la necesidad, y tomemos decisiones. Pero también, ¿qué pasa? A veces cuando uno dice eso, como tú decís, la familia se estresa. Y alguien, dice, el vecino dice, háblele a fulano, vaya donde sultano, porque a mí me lo hicieron rapidito. Y vos no sabes si ese sultano es certificado o calificado para hacer esto. Ese es el problema. Muchísimo cuidado, espero que nadie de los que están ahí en casita viéndonos tenga un accidente de estos que pues son sospecha de fractura de nariz, pero si nos pasa, guardemos la calma y sigamos las instrucciones debidas. Ahora, bueno, ¿cuál es el tipo de anestesia? Ya en el caso de que ya decidimos con los métodos de diagnóstico, ya sea que tomaron un TAC o que solo con una radiografía y que pasaron las 72 horas o el tiempo que fue necesario y decidimos operar. Boris, ¿cuál es el tipo de anestesia o sedación que vamos a usar si la nariz está comprometida? Para aportar más a lo que han dicho mis colegas, ese es otro factor importante. Cuando ocurre, o sea, una fractura nasal no es una cosa que ocurra premeditadamente. Entonces son accidentes, como ya mencionamos, y puede ocurrir que lleguen con el estómago lleno. Eso es un factor de riesgo agregado a todo lo que han dicho mis colegas de que tenemos que esperar a que baje la inflamación, a tratar de decidir un mejor tratamiento y pensando en una adecuada evolución. ¿Qué tipo de anestesia se debe utilizar? En muy raras ocasiones se puede hacer un procedimiento de estos con anestesia local y sedación. Tanto por lo que mencionaba la doctora de que protegemos la vía aérea por algún sangramiento que puede haber, también la estamos protegiendo por si el estómago está lleno y sea urgente meterlo, entonces ni modo, tenemos que darle anestesia general. Solamente en los casos en que sea contraindicada la anestesia general, por ejemplo, un paciente que tenga problemas cardíacos, que tenga problemas psiquiátricos demasiado grandes y tome una cantidad de medicamentos que sean contraindicados de utilizar anestesia general, por ejemplo, podemos utilizar la anestesia local, pero en un 90% de los pacientes es anestesia general. Ya sea corto o largo el procedimiento, es preferible una anestesia general corta con el paciente seguro a una sedación rápida con el paciente expuesto a cualquier accidente en el transoperatorio. Hemos hablado, Boris, que no es urgente, pero siempre las cosas pueden cambiar. ¿En qué casos sí sería urgente entrar de inmediato? Por ejemplo, en el caso de que la fractura sea expuesta, es decir, o que sea compleja o que se acompañe de otras fracturas, por ejemplo, la fractura de órbita, en donde la caída del piso de la órbita nos puede afectar el nervio ocular y pues eso afectar la visión a posteriori del paciente. Entonces sí son casos que hay que correr. En ese caso, pues nosotros tenemos una secuencia de inducción rápida para evitar el estómago lleno y pueden trabajar el control de daños. Recuerdo hace poco tuvimos un paciente que fue golpeado por un toro de forma frontal en la nariz
Y la primera cirugía fue a controlar el sangramiento, a controlar el daño. Y 2 semanas, 3 semanas después se operó ya para arreglar los detalles, ¿verdad? Y dejar un tratamiento bien hecho, adecuado al trauma que recibió, que fue por un toro, pues algo grande. Sí, definitivamente algo grande. Bueno, vámonos a una pausa comercial y venimos más de este interesante tema. Si encuentras una persona inconsciente y al realizar la evaluación primaria, notas que no tiene pulso y que no respira, pero que la vía aérea permite el paso de aire, debes realizar la técnica de reanimación cardiopulmonar, que consiste en una combinación de respiraciones y compresiones torácicas que dan un masaje cardíaco externo. Debes verificar durante 10 segundos si el paciente respira y si tiene pulso. Si no lo tiene, localiza el borde costal. Síguelo hasta encontrar la punta inferior del esternón. Coloca 2 dedos hacia arriba y posteriormente coloca el talón de tu mano con los dedos levantados y la otra mano abrazándola. Las compresiones deben ser con los brazos rectos y en perpendicular al cuerpo del paciente. Una vez recuperado el pulso, la respiración y liberada la vía aérea, la persona afectada debe ser colocada en posición de recuperación, que consiste en colocar a la persona de lado, con una pierna flexionada para que no se regrese. Buen provecho si usted está almorzando y gracias por acompañarnos en este subprograma. Y antes de continuar con el tema del día de hoy, quiero que veamos un mensaje del Hospital de Diagnóstico y la Asociación Salvadoreña de Cardiología en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Corazón, que como se los hemos dicho es mañana 29 de septiembre. Veamos la cápsula. El infarto agudo cardio o ataque al corazón, como es conocido entre la población, es una de las principales causas de muerte a nivel mundial. Dicha enfermedad se caracteriza por el inicio de un dolor súbito a nivel precordial, a nivel del tórax anterior, que usualmente se irradia al hombro izquierdo. Además, se acompaña de sudoración y frialdad. Es importante que la población, ante la aparición de estos síntomas, decida acudir a un centro hospitalario más cercano. Dicho centro hospitalario debe contar idealmente con una sala de cateterismo, dado que es el tratamiento de elección para esta patología. Una vez el paciente es ingresado a la unidad de cateterismo cardíaco, pues se hace un abordaje ya sea por vía femoral o por vía radial. Mediante este abordaje arterial nosotros llegamos hacia la arteria del corazón, donde se inyecta un material de contraste y así identificamos el sitio donde está ocluida dicha arteria. Nos ayudamos con dispositivos como guías coronarias, balones y el dispositivo llamado stent. Una vez logramos abrir la arteria, pues esta recupera su flujo sanguíneo y así reducimos la mortalidad del paciente. En el Hospital de Diagnóstico contamos con un angiógrafo de última generación. Además, tenemos el ultrasonido intracoronario y la guía de presión. Todos estos dispositivos ayudan al cardiólogo intervencionista a obtener un excelente resultado. El ultrasonido intracoronario es una innovadora herramienta que ofrece la sala de cateterismo del Hospital de Diagnóstico. Nos ayuda a determinar la longitud de la lesión responsable del infarto y el diámetro del vaso coronario, obteniendo una mayor precisión al decidir la medida del stent a implantar. La ventaja que nos da el cateterismo cardíaco es que es un procedimiento mínimamente invasivo y de pronta recuperación. Bueno, gracias al Hospital de Diagnóstico por estar innovando en nuestra salud. Estamos hablando de fracturas nasales y ya hablamos un poco de la forma de diagnóstico y de abordaje en el caso de la emergencia, del tipo de anestesia, de que hay que saber tener paciencia y escuchar las recomendaciones de su médico, ya sea el cirujano plástico o del otorrino, que son los únicos especialistas que están para tratar este tipo de problemas. Ahora bien, ¿qué complicaciones podemos tener
por las dos cosas, o uno, o porque no se hizo algo, o porque se hizo muy temprano, Rubí. En general yo prefiero esperar 48 a 72 horas para que el paciente se desinflame si hay mucho edema. Casi siempre les coloco un vendaje nasal porque eso ayuda a desinflamar y a estabilizar un poco las estructuras para mientras se decide si se hace un procedimiento. Muchos pacientes que parece que la mamá está segura que tiene fractura y que se va a operar, ya a las 48 horas tú le ves que disminuyó lo inflamado, la nariz se ve recta, no se ven deformidades. Entonces evaluamos mejor el paciente para decidir si es necesario operarlo o no. Ahora, si un paciente no se opera después de 7 días, lo más probable, y tiene fractura en huesos propios nasales o en tabique, las complicaciones son que este paciente va a quedar respirando mal, puede padecer de sinusitis frecuente, de dolores de cabeza frecuentes, a veces también pueden quedar con epistaxis, o sea, con sangrados nasales y las deformidades en la parte externa de la cara, que nadie quiere que le quede una nariz en S, o una nariz hundida, una nariz desviada, porque después los procedimientos que se deben de realizar son más invasivos, lo cual se pudo haber corregido con una cirugía un poco más sencilla, con poco tiempo operatorio, ya se convierte en un procedimiento que se debe de realizar una rinoplastía o una rinoceptoplastía, lo cual es un procedimiento ya un poco más complicado, con más tiempo y un poco más difícil de realizarlo. Ahora bien, el hecho de que tú vas a esperar 48 o 72 horas para decidir si se va a operar o no, si realmente hay una fractura, no quiere decir que si usted tuvo un trauma de nariz, no va a consultar hoy. O sea, que se va a esperar 72 horas para consultar, ¿cierto? Claro, Tiene que consultar lo más pronto posible. Y el hielo, porque mucha gente lo que suele hacer, me golpeé y me voy a poner el hielo. El hielo es fantástico, ayuda a desinflamar, y si ha habido un trauma nasal que tiene fractura, lo ideal es dejar casi siempre un antibiótico porque hubo rotura de hueso, para prevenir cualquier infección, los antiinflamatorios, reposo a 40 grados para que la cabeza esté más elevada y eso disminuye la inflamación. Ahora, si es necesario realizarle el procedimiento de emergencia porque vemos que es un trauma bastante severo, lo ideal es también hacer las cosas como se deben hacer, operar al paciente. Casi siempre los pacientes operados salen con un taponamiento nasal porque esto mantiene las estructuras en su sitio como las dejamos, y si son niños hay que ser bien cuidadosos porque un niño con la nariz completamente tapada es difícil, la vía aérea hay que cuidarlos, hay que evaluar bien si un paciente menor necesita una cirugía, si es urgente o no, o vamos a esperar cómo está respirando o cómo queda la nariz ya cuando está desinflamada. Excelente. Bueno, y hablamos que dentro de las complicaciones está que mucha gente puede tener la deformidad o la desviación, pero hay ocasiones en que la gente no se opera porque sencillamente no consultó, porque creyó que era un golpe y nada más. El doctor Guerrero nos ha traído unos casos en los cuales ha hecho reconstrucciones de narices que habían sido quebradas hace muchos años, ¿cierto? Sí. ¿Cómo está eso? Contanos. Fíjate que cuando te llega un caso, como hemos dicho aquí ampliamente, tiene que ser evaluado por una persona idónea para la situación. Fíjate que este paciente, en el lado izquierdo ustedes ven, ese paciente había tenido traumas nasales repetitivos, él practicaba artes marciales mixtas o MMA, entonces tenía ruptura de todos los ligamentos entre los cartílagos, ruptura entre el hueso y los cartílagos, y aparte el septo estaba lateralizado, si ves la punta estaba totalmente caída. Él llegó porque no respiraba bien y no le gustaba su nariz. Yo a este tipo de cirugía le llamo cirugía de reconstrucción estética. ¿Por qué razón? Le quedó bien bonita. Porque haces una reconstrucción, le haces una reconstrucción del dorso, todos los ligamentos rotos los reposicionás, pones los cartílagos en su lugar, corregí el septo nasal, corregí también los cornetes, y se le tuvo que poner en este caso un injerto porque la punta de la nariz no tenía soporte, por eso caía. Entonces se le puso el injerto para que esa punta quedara siempre con cierto ángulo, 90, de 90 a 100 en nombre, para que tuviera, ese es el injerto que se puso, para que tuviera una mejor columna de aire de entrada a través de la fosa nasal. Ese es el injerto que se le puso ese es en la un injerto punta. que se puso justamente en la columela, en la punta de la nariz. en la que divide las dos fosas nasales acá. ¿Y cuántos afuera. años había sido? Porque era luchador de MMA, artes marciales mixtas. ¿Hace cuántos años? Todavía luchador. O sea que corremos el riesgo que le vuelvan a volar el implante de un porrazo. No, yo le dije que hasta el año y que le bajara el ritmo, ¿verdad? El paciente había tenido el primer trauma, la primera fractura que sangró, había tenido 3 años atrás.
De ahí le habían hecho una septoplastía supuestamente, una recolocación del septo. No lo habían podido llegar a eso y aparte de eso se le deprimió todo lo que es el dorso. Estaba esperando que le quedara feita para dejársela bonita. Y en este caso, veamos. Esta señora, ella fue un golpe, si se dan cuenta ahí tiene la herida. Tiene un corte. Fue reconstruida en su momento por otra persona y llegó por lo mismo. Al tener ese golpe ahí ella había tenido una fractura expuesta, o sea, que se había roto la piel y se veía a través de la herida el hueso. Tuvo infecciones, tuvo abscesos y eso generó que parte de los ligamentos que sostienen la nariz también caía. Entonces, pues se hizo la reconstrucción estética también, se le pusieron injertos de dorso y pues mejoramos bastante. ¿Es la misma? Este es otro paciente. Este es otro paciente que ustedes ven esa nariz muy peculiar. Sí. Había sido un trauma nasal también. La habían operado 2 veces, nos llegó a nuestras manos. Y lo que hicimos fue, le sacamos se llama fascia lata, tenemos una fascia, se llama aquí en el cuero cabelludo abajo, se saca esa fascia y se le pone un injerto, se refractura los huesos, se ponen los cartílagos en su lugar, se corrige el septo nasal, se corrigen las turbinas también porque estaban dañadas y pues se coloca, se le da una nueva forma, una nueva nariz, función estética funcional. Este paciente, lo que estábamos hablando, tiene la fractura nasal y en el TAC a la par, si se dan cuenta ese morete y se ve un poquito rojo el ojo, eso para nosotros es indicativo que ahí hay algo. En el TAC ustedes lo ven que tenemos el piso, no sé cómo señalar, pero ahí se ve la mancha negra, toda esa área negra. No, la zona negra es lo sano, porque ahí es aire. Entonces la zona otra. no sano es la otra, donde si se dan cuenta. O sea, arriba de la manchita negra. El componente del ojo está bajando. Ahí tenemos máximo 6 horas para entrar, reponer ese piso, porque si no el nervio se daña, el paciente puede perder la vista. Esa es donde tienes que consultar de inmediato, por eso hay que consultar de inmediato. Te voy a decir una cosa, este paciente, en este caso específicamente, se tuvo que entrar a operar. ¿Por qué razón? Porque tenemos otro componente que nos podía dañar. Que es la fractura de la órbita que te podía dañar el nervio. Y ahí, si quieren, ahí en la misma se van dando cuenta cuál es el septo, que es eso, ya en la nariz, regresamos a la nariz, y se ven los cornetes claramente en la tomografía. Esto es lo importante, estudiar adecuadamente al paciente para hacer el diagnóstico. Como dijimos, la fractura nasal en este caso no era una urgencia. Pero sí, la fractura de la órbita sí. Entonces tuvimos que entrar a hacer la órbita y por supuesto hacer la nariz. Aunque claro, la sospecha clínica es importante porque ahí tú ves en la foto que el tipo tenía un porrazo en la cara importante que había que sospechar que no solo era la nariz la que tenía quebrada. Fíjate que este caso era bien interesante porque incluso yo tuve que hablar con la radióloga personalmente e ir a ver la reconstrucción 3D para que ella describiera eso, porque los seguros, si no está descrito adecuadamente, tampoco te lo cubren. Porque dicen, no, lo que quieren es hacerle la nariz estética. Entonces, muy bien. Por eso es importante la tomografía, para que nosotros tengamos un soporte y poderlo plantear bien al seguro y que pues se cubra la cirugía y la reconstrucción general. Bueno, definitivamente también hay que pensar en eso, porque el paciente que se va a operar en un hospital privado que paga un seguro médico, pues definitivamente hay que buscarle que su cobertura sea, ¿verdad? Que se lo cubra, no vaya a quedarle descubierto. Y hablando de imágenes 3D, cuando vengamos de la pausa, la doctora Rubí nos ha traído unas imágenes en 3D también de otros casos. Ya volvemos. Okay. Este día vamos a aprender qué hacer ante un caso de nariz fracturada. Veamos. En este tipo de emergencias, lo primero que se debe hacer es intentar mantener la calma. Respire por la boca, siéntese e inclínese hacia adelante para impedir que la sangre baje por la parte posterior de la garganta. Aplique compresas frías sobre la nariz para reducir la hinchazón. De ser posible, sosténgala de tal manera que no haya demasiada presión sobre la nariz. De ninguna manera trate de enderezarla y tampoco realice masajes. Después de seguir estos pasos, busque ayuda y visite a un médico especialista para que él otorgue el tratamiento adecuado.
Estamos hablando de fracturas nasales, ya hablamos un poco del abordaje quirúrgico y hay algo bien importante que es el cuidado postquirúrgico, y aquí quiero que Boris nos ayude porque definitivamente el anestesiólogo tiene una función importantísima en este caso de las recomendaciones y el hablarle al oído al paciente, ¿eh? Sí, lo que ocurre es esto, que todo lo que los colegas están diciendo son trabajos finos, o sea, estamos hablando de que se trabaja en la nariz, son movimientos finos, son cortes finos, y todo este trabajo que puede durar horas en una reconstrucción, para dejar esto funcional y anatómicamente bien y estético, se puede perder si el paciente al despertarse se golpea solo. Y esto puede ocurrir. Por eso mencionábamos de que la sedación no es la indicada para ese tipo de procedimientos, porque hay sedaciones que al final se ponen un poco agitados. Y esto producir de manera inconsciente que se golpee en la nariz y se pierda todo el trabajo que se ha realizado. Entonces, previo a la cirugía, una vez se ha elegido ya el procedimiento a realizar, el médico anestesiólogo tiene que concientizar al paciente de que va a salir respirando por la boca. Independientemente se tapone o no la nariz, hay que decirles esto para que el paciente ya vaya mentalizado y ese mensaje queda grabado en la mente del paciente a pesar de la anestesia general. Después ellos recuerdan inmediatamente que tienen que respirar por la boca. El despertar de estos pacientes también tiene que ser lento y suave. Es decir, que ellos solitos se despierten como que estuvieran en su casa posterior a un sueño normal, para que no se vayan a golpear, no se vayan a agitar, no traten de levantarse y se vayan a terminar cayendo. Y además, otro factor importante es el tipo de medicamento que vamos a utilizar. Porque de nada sirve que mejoremos una nariz y que dejemos esto todo lindo, cuando se despierte empieza a vomitar. Entonces tenemos que también evitar las náuseas y vómitos postoperatorios. Además también minimizar el edema, porque a medida que se van trabajando, los colegas van trabajando la nariz, comienza a edematizarse, es decir, a hincharse más. Y eso es parte del trabajo del médico anestesiólogo, ir previniendo todo lo que pueda pasar después, además de los analgésicos, pues. Claro, que el manejo del dolor es muy importante porque hasta donde yo he escuchado los casos de cirugía, reconstrucción de estética de la nariz es bien doloroso. Depende. Bueno, a ver, Ruby, tú nos has traído unos casos muy interesantes que son casos de traumas agudos y unas reconstrucciones. A ver, cuéntanos un poco de qué se tratan. Pues usualmente yo cuando veo a los pacientes en la emergencia casi siempre les tomo fotografías y además de eso trato de tomarle fotografías a las radiografías o al TAC como para tener un respaldo, como dijo el doctor Guerrero, de lo que uno vio, porque ahora con esto de que casi todos los pacientes tienen seguro médico, las aseguradoras a veces no quieren cumplirles. Entonces si tú tenés un caso como este, que este es un paciente bien reciente, obviamente se ve que tiene unos problemas, una fractura en septum nasal, fractura de huesos propios nasales, se toma la radiografía. Con este paciente se decidió realizarle un TAC de senos paranasales y también se vio que se corroboró en una forma más precisa y se hizo un mejor diagnóstico. Se le realizó una septoplastía y una reducción de huesos propios nasales. Y ahí en esa radiografía vemos que, gracias a Dios, la órbita está conservada. Sí, ahí vemos, lo ideal es hacer primero las radiografías, eso es lo que yo hago. En Estados Unidos probablemente le hacen tomografía a todos los pacientes porque los costos son menores, pero como aquí el costo es diferente, lo ideal es hacer, yo siempre les mando la radiografía para estar bien seguros que no hay algo que yo no voy a ver. Y si creo necesario, pues les hacemos, mira, en esa placa se ve que sí está múltiple fractura, ¿verdad? Casi una fractura con minuta. Y también al hacerles el TAC se corrobora y ahí se ve que hasta tiene a nivel de la piel, porque era una fractura nasal expuesta de un paciente que fue un codazo jugando fútbol. Entonces ahí vemos que sí, ahí está la tomografía, que ahí estamos viendo que tiene múltiples fracturas. Esta es una reconstrucción en 3D, que es un estudio bien claro, que no hay ninguna duda de lo que el paciente tiene y de lo que se le debe realizar. Aquí está otra vez la reconstrucción en 3D, que vemos las múltiples fracturas y ahí podemos ver hasta toda la órbita. Miren qué lindo se ve el piso de la órbita, que está nítido. Este es un paciente que vi en la emergencia, que él fue jugando artes marciales. Vemos que está muy desviada, es una fractura por un trauma lateral. El septum estaba bastante bien
Y vemos, luego tenemos la fotografía cuando ya se le realizó la reducción nasal, que quedó bastante aceptable. Bueno, miren, antes voy a hacer un paréntesis porque la doctora dijo, miren qué precioso, pero realmente nosotros hablamos de las reconstrucciones, de las imágenes. O sea, nosotros como médicos nos encanta ver cómo la tecnología puede de pronto ser un aliado tan importante para la hora de tratarlos a ustedes como pacientes. Así que a eso nos referimos, que digo, mire qué lindo, se le ve la órbita, no es la fractura. Todo el piso de la órbita estaba... Todo el piso de la órbita se ve muy bonito. Claro. Ahora, yo tengo una duda. Yo he visto reconstrucciones tanto por Mauricio como cirujano plástico, reconstrucciones de Rubidia como otorrino, pero hay algunos casos en los que yo he escuchado que tal vez han llamado a algún cirujano maxilofacial. O sea, ¿en qué momento entra el cirujano maxilofacial a tratar una fractura nasal? ¿Quién me puede, no sé, Mauricio, me ayudas? Pues mira, realmente el cirujano maxilofacial no debe tratar fracturas nasales. El cirujano maxilofacial, mira, los maxilofaciales se dividen en dos. El cirujano plástico maxilofacial, o sea, que es un cirujano plástico con entrenamiento en cirugía maxilofacial, y también están los médicos que son odontólogos que hacen una especialidad en maxilofacial. Ahí es donde viene la gran división, pero si bien el cirujano maxilofacial no debe tocar la nariz como tal, solo la nariz no. Ahora bien, si hay una fractura del maxilar superior, maxilar inferior, acompañada, usualmente trabajamos en conjunto. También los cirujanos plásticos hacemos cirugía maxilofacial, pero no nos vendemos como tal, sino que simplemente nos quedamos en lo nuestro. Entonces, eso es bien importante, que a veces los médicos generales, cirujanos generales, no tienen este concepto claro y pues llaman a un maxilofacial para una nariz pura. Ahí ya nos metemos, fuera como que si a mí me llevaran a alguien para quitarles unas muelas. Excelente. Puedo en trauma, pero no en clínica. No lo demás. Bueno, entonces ya me queda claro, y bueno, y espero que ustedes también, zapatero a tus zapatos, aquí en nariz pura, maxilo no entra, a menos que sea mandíbula o superior o inferior, ahí sí son una belleza. Vámonos a una pausa, ya volvemos. Se nos terminó el tiempo, pero espero que les haya quedado clara toda la información que nuestros colegas han venido a compartir con ustedes. Ya oímos, no es una urgencia, probablemente hay que saber esperar, seguir instrucciones. No me queda más que agradecerles a nuestros doctores, doctor Guerrero, doctora Escobar, doctor Fermán, un gusto haber compartido con ustedes el set. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Mañana ya dijimos el Día Mundial del Corazón, así que vamos a hablar del tratamiento de enfermedades cardíacas. Por hoy les deseo que pasen una linda tarde de miércoles y que Dios los bendiga. Ante una fractura nasal, consiga ayuda médica de inmediato. Si el sangrado no se detiene, si un líquido transparente sigue saliendo de la nariz, si sospecha de un coágulo de sangre en el tabique o traumatismo craneal o lesión en el cuello, si la nariz luce deformada o fuera de su forma normal, o si la persona está presentando dificultad respiratoria. Además, es importante que recuerde evitar factores de riesgo para prevenir ese tipo de emergencias. Use un casco protector al practicar deportes de contacto, montar en bicicleta o al utilizar patinetas y patines. Use cinturones de seguridad y asientos de automóvil adecuados al conducir. Observe siempre por donde camina. Tenga cuidado cuando baje o suba gradas, pues una caída puede proporcionarle problemas de este tipo.